la reflexión de esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Se sienten realmente satisfechos con el trabajo que desempeñan? No me la respondan a mí, medítenla. Sin duda hay muchas personas para quienes las actividades que realizan en su trabajo se transforman en cargas muy pesadas, ¿no es cierto? Hay un autor, Patrick Lencioni, por cierto fue uno de los oradores de la cumbre pasada y por el éxito que tuvo su conferencia va a repetir este año. Él es presidente de una organización que se llama Table Group, que es una empresa, es una firma consultora especializada en desarrollar equipos de trabajo. Y Patrick Lencioni tiene un libro, lleva por título Las 3 señales de un trabajo miserable. Y lo interesante de este libro es que, según Patrick Lencioni, un trabajo se hace miserable no porque ganes poco o porque sea una empresa pequeña, no famosa, ¿no?, sino que lo que hace un trabajo miserable es el tipo de relación que se establece entre los jefes y los empleados. Y llama la atención eso, ¿no? La relación que se establece entre los jefes y los empleados es lo que puede hacer un trabajo significativo o miserable. Y pensando en esto, ¿sí?, pensaba en el pasaje de hoy, en el Evangelio de Juan, en la relación que Jesús nos ofrece a nosotros. Una relación que puede hacer de nuestras vidas algo realmente significativo y transformar una vida miserable en algo pleno, lleno de propósito y de sentido. Voy a invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas al Evangelio de Juan, capítulo 10. Este es un pasaje muy conocido de los Evangelios. Creo que una de las imágenes más conocidas de Jesús es la de Jesús como pastor. ¿Y en cuántas iglesias no hay vitrales con una figura de Jesús, verdad?, llevando una oveja en su regazo? Lo interesante es ver cómo Juan habla de Jesús, el buen pastor. Si me acompañan y ven de qué está hablando el Evangelio en el capítulo 9. Así rapidito, observen, ¿de qué se trata el capítulo 9? ¿Cómo? La sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Ojo, Jesús sana a un ciego de nacimiento y eso genera una gran controversia con los líderes religiosos, ¿sí? Porque los sana en sábado y todo lo que surge alrededor del acto de misericordia de Jesús es muy interesante. Ahora, cuando llegamos al verso 40, observen, 9:40, dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecados, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y cuando leemos el capítulo 10, ¿cómo se introduce la narrativa del capítulo 10? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Ven una conexión entre el tema de la sanidad del ciego y el relato del capítulo 10? Obviamente, ¿verdad?,
esa expresión, esa frase conectiva, de cierto, nos une los dos pasajes. Entonces, cuando leemos en el capítulo 10 que nos habla de Jesús el buen pastor, inevitablemente lo tenemos que conectar con el hecho de la sanidad del hombre ciego. Y un elemento más, en los versos 19 al 21 del capítulo 10, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles palabras? Sobre lo que Jesús decía sobre ser el buen pastor. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, si ustedes ven, está la narración de la curación del hombre ciego, y después del relato de Jesús como el buen pastor, hay un apéndice allí que conecta el pasaje de nuevo con el evento de la sanidad del hombre ciego. ¿Sí me siguen? Entonces, no podemos leer el pasaje del capítulo 10 desconectándolo de su contexto, que tiene que ver con Jesús sanando un hombre ciego. ¿Y qué relación tiene la sanidad del hombre ciego con el hecho de Jesús como el buen pastor? Esa es la pregunta. Bien, entonces ya entendimos el contexto. Vamos a ver un poquito la estructura del pasaje. En el capítulo 10, en los versos 1 al 5, si están conmigo, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, ojo, cuando hablamos aquí de Jesús el buen pastor, a veces hablamos de la parábola del buen pastor, pero el mismo Juan nos dice que no es una parábola, sino que es una alegoría. Esa es otra figura de lenguaje, ¿sí? Porque una metáfora, una parábola tiene un propósito, una alegoría tiene otro propósito. Y según los estudiosos del Nuevo Testamento, en los versículos 1 al 5, hay dos alegorías. En los versículos 1 al 3, la primera alegoría tiene que ver con la entrada al rebaño. ¿A quién permite el portero tener acceso al rebaño? Y en los versículos 3b hasta el 5 se describe a Jesús como el pastor. Y partiendo de estos dos temas, la entrada hacia el rebaño y el hecho de Jesús como pastor, estos temas se desarrollan en los siguientes versículos. En los versículos 7 al 10 se explica la primera alegoría. Si ustedes leen conmigo, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy ¿qué? La puerta de las ovejas. Porque ¿de qué hablaban los primeros versículos? Del acceso al rebaño, a quién permite el portero entrar. Y a partir del verso 11, Jesús amplía la siguiente alegoría, que tiene que ver con el hecho de que Él es el buen pastor. Y el verso 11 dice, yo soy el buen pastor la vida da por sus ovejas. Entonces la estructura nos dice lo siguiente, hay dos pequeñas alegorías, la puerta de entrada al rebaño y el pastor propiamente dicho. Y los versículos 7 al 10 desarrollan el tema de la puerta, y los versículos 11 al 18 desarrollan el tema de Jesús como pastor. Entonces y la estructura ya tienen tarea para esta tarde.
Analicen los pasajes. Es que cuando leemos la Biblia y no nos damos cuenta de esas cositas, ¿verdad? De esos detalles, a veces lo leemos y parece algo muy simple. Pero cuando notamos esos detallitos, el pasaje cobra otro sentido y es más vivo. Bien, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de este pasaje, hermanos? Algo llama la atención. Y es que la alegoría se basa, ¿verdad?, en el hecho de que hay una relación entre los personajes y la realidad, ¿sí? Y Jesús está hablando aquí de un salteador, de alguien que entra no por la puerta de las ovejas. ¿A quién corresponderá esa figura, ese carácter de salteador? ¿Con quién hablaba Jesús? Con los fariseos. ¿Quiénes se enojaron por lo que dijo del ciego? ¿Quiénes no entendían lo que decía Jesús? Eran los fariseos. Y en contraste a esos fariseos, que Jesús los describe aquí en el verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántas veces nos vamos y le ponemos al diablo este versículo, ¿verdad? Él es el salteador, el ladrón. Pero en el contexto, ¿quién es el salteador y ladrón? El líder religioso. Está más fuerte eso, ¿verdad? Y qué responsabilidad tenemos los que estamos aquí delante. Porque lo que Jesús dice es que el líder religioso, ¿qué puede hacer? Destruir, matar, robar. Y hay muchos casos. Pero Él viene para darnos, ¿qué? Vida en abundancia. Y de eso quiero que reflexionemos brevemente esta mañana. 3 señales de vida abundante. ¿Cuáles son esas señales de una vida abundante? Que eso es lo que viene Jesús a ofrecer en contraste a lo que ofrecen muchos líderes religiosos. Líderes religiosos que abusan de sus ovejas. Jesús dice, yo vengo para que tengan vida y vida abundante. Y la primera señal de vida abundante es ser conocidos. El verso 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Y en el verso 15, perdón, estoy mal. En el verso 14, yo soy el buen pastor y ¿qué? Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué interesante es esto, ver una primera señal de vida abundante, y es el ser conocidos. ¿Te has sentido alguna vez que toda la gente te ignora? Yo creo que no hay una herida emocional más profunda que sentirse ignorado por los que nos rodean. Muchos papás se sienten ignorados por los hijos, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos le faltan el respeto a sus padres? ¿Cuántas mamás se entregan a sus hijos y solo reciben reproches, malos tratos? Tal vez en tu trabajo tú te esfuerzas por ser cumplido, pero tus jefes ni te voltean a ver. Tus compañeros te marginan. Y te sientes frustrado porque sientes que no se interesan en ti como persona.
Pero qué interesante es cuando Jesús se presenta como el buen pastor y dice, yo conozco a mis ovejas. Hermano, tú no eres alguien para Dios que no cuente. Dios se fija en ti de una manera personal, directa. Y cuando tú percibes y sientes eso afirma en tu corazón de que eres alguien valioso para Dios. Yo no sé cómo te sientes esta mañana, si te sientes una persona anónima o alguien que es conocido por el Señor. Qué interesante cuando dice el relato que el pastor llama a las ovejas ¿cómo? Por su nombre. ¿No es una descripción hermosa esa? Que Dios te conozca personalmente, que sepa tu nombre, que no eres un número más, que no eres una estadística, sino que hay una preocupación de Dios genuina, auténtica por ti como ser humano, como persona. Es una primera señal de vida eterna, es que somos conocidos por el Señor. Esto tiene implicaciones para lo que somos como iglesia. Porque como iglesia somos llamados a ser una comunidad de amigos. Pero ¿cuánta gente hay que viniendo aquí se siente sola? Qué desesperante es a veces como pastor el no poder partirse en cuadritos y estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y poder acompañar a cada uno de ustedes en todos sus momentos de lucha y de dificultad. ¿Te has sentido solo alguna vez viniendo a la iglesia? Quizá pasando por una prueba difícil y que nadie te preguntó cómo estás, te llamó para decir, oye, estoy orando por ti. Es duro, ¿verdad? Entonces, pensemos, una señal de vida abundante que es el ser conocidos. Y si Dios nos conoce, se preocupa por nosotros, y nosotros somos discípulos de Jesús, también tenemos una responsabilidad los unos por los otros. Y nuestra hermana Milagros comenzó leyendo nuestra visión como iglesia, y en nuestra visión dice que queremos tener un ambiente de ministerio que sea, ¿de qué? De cuidado mutuo. ¿Y qué significa eso? Que nos preocupemos los unos por los otros. ¿Con quién te sientas cada domingo que tú vienes aquí? ¿Conoces al que está a tu derecha y a tu izquierda? Tal vez. ¿Sabes su nombre? ¿Sabes dónde vive? ¿Sabes qué le preocupa? Si tiene algún problema. Y llegamos y salimos, sí. Tenemos que romper eso. Somos una comunidad que tiene que crecer en ese conocimiento mutuo los unos de los otros. Pero saben, a veces es tan difícil permitir que otras personas se acerquen a nosotros. Hemos sido tan heridos, tan lastimados, que una barrera protectora es, hey, hasta aquí, ¿verdad? Si te acercas más, no quiero sentirme traicionado. Allí de lejitos, por favor. Una señal de vida abundante es, ¿qué? Ser conocidos. Dios te conoce, tú no eres alguien anónimo para Dios, tú cuentas como ser humano, como persona, como individuo para Dios. Y si Dios se preocupa así por ti, todos tenemos que vivir esa clase de fe en la vida de la iglesia. Una segunda señal de vida abundante, y yo le llamo aquí trascendencia. Vean el verso 9. Perdón,
el 11. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Luego en el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En el 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué hablamos de trascendencia? ¿De qué está hablando Jesús? Él como buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Pero dice algo, que Él da su vida, Él pone su vida, ¿de qué manera? Voluntariamente. Yo de mí mismo la pongo. Iniciábamos hablando de trabajos miserables. Qué difícil es estar haciendo cosas solo porque nos lo ordenaron, ¿no? No es algo en lo que tú encuentras satisfacción. Siempre estás haciendo cosas, haz esto, haz aquello, y no es algo que te recrea, que te renueva, porque nace de ti hacerlo. Jesús nos dio la muestra más grande de amor sacrificándose por nosotros mismos. Pero no se sacrificó porque el Padre le dijo, pues te tocó a ti, ¿verdad? Y ese es tu papel. Sino dice, yo de mí mismo la pongo. Qué tremendo. Y hermanos, cuando hacemos cosas por nosotros mismos, cuando nos podemos dar hacia los demás, eso es trascender. Papás, todo el esfuerzo que ustedes hacen por sus hijos es con esa esperanza, ¿verdad? Lo que damos a nuestros hijos es lo que queda de nosotros cuando no estemos aquí. Los valores, los principios, la manera de convivir como familia, y así trascendemos. Ahora, pensando en esto, lo que Jesús hizo, Él como el buen pastor puso su vida. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida aquí en este mundo? ¿Qué es lo que hace que tu vida tenga valor, sentido? Y si me dejan compartir un breve testimonio, es lo que es para su servidor le da sentido a mi vida, es saber que estoy participando en el proyecto redentor de Dios para la humanidad. El predicar el Evangelio es hacerme socio de Dios, es ser parte de un proyecto de Dios para toda la humanidad y toda la creación. Pablo en Efesios dice que la multiforme gracia de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a todos los poderes cósmicos. Pablo en Corintios dice que somos embajadores de Cristo, dice, y como embajador de Cristo yo les ruego, reconcíliense con Dios. ¿Te imaginas el saber que si tú conociste a Dios, conociste a Cristo, es porque tienes un propósito en tu vida, el ser colaborador de Dios en un plan redentor para la humanidad? Creo que necesitamos convencernos de esto, seriamente, porque cuando hablamos de los problemas del mundo, de la sociedad que está en decadencia y todo, pero ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Crees que tú tienes algo que aportar a la sociedad? Por ahí, en uno de los devocionales de esta semana, hablaba de un niño que recoge una estrella de mar
y la lanza al mar, y se acerca un hombre y le dice, ¿qué haces? Bueno, salvando a este animalito. Le dice, pues hay millones de esos animalitos en el mar, pero ¿qué diferencia hace el que tú salves a uno? Muchos de esos van a morir. Y el niño se queda pensando y al final le dice, bueno, hice la diferencia en la vida de uno. ¿Sí? Tal vez tú no puedas cambiar a toda una nación, pero puedes cambiar a más de una persona impactando su vida. Y Padre, nosotros estamos llamados a impactar en primer lugar la vida de nuestros hijos. Estamos llamados a impactar a la gente con la que colaboramos en el trabajo. Estamos llamados a impactar a aquella gente que nos rodea por donde vivimos. Y si comenzamos a impactar esas vidas, vamos a trascender. Y una señal de vida abundante es que sepamos que tenemos una misión trascendente que realizar aquí en este mundo. Y finalmente, hermanos, otra señal de vida abundante es ver lo que hacemos como un ministerio. Cuando hablo de ministerio, lo que quiero significar es que veamos lo que hacemos como un servicio para Dios y para el prójimo. La vida abundante no se puede enfocar egoístamente en uno mismo. La vida abundante necesariamente se enfoca hacia los demás. Si tú te enfocas solamente en ti, vas a terminar frustrado. Porque el egoísmo nos aleja de los demás. El egoísmo hace que las demás personas se separen de nosotros. Pero cuando nos damos a los demás, como Cristo lo hizo, Él congregó a muchas personas alrededor de Él, ¿no es cierto? Pero su visión era siempre hacia los demás. Quiero concluir diciendo que en medio de la sociedad en la que vivimos, una sociedad que en gran medida da signos de desprecio por la vida, ese desprecio lo podemos notar en canciones, en actos como los actos violentos que cada día se cometen, en decisiones que se toman, sea a nivel personal, familiar, o decisiones de gobierno, como el promover el aborto. Como iglesia y como discípulos de Jesús, debemos comprender la grandeza del don de Dios. Y el don de Dios para nosotros es esa vida abundante que Jesús nos ofrece. Una vida que se caracteriza por una relación personal y profunda con Dios. Una vida con sentido de trascendencia. Y la pregunta aquí que tú debes hacerte, ¿cuál va a ser tu legado para tu familia? ¿Cuál va a ser tu legado para tu congregación? ¿Cuál va a ser tu legado para la sociedad en la que Dios te ha puesto? Y finalmente, una vida libre de egoísmos y centrada en el servicio a los demás. Que el Señor nos dé su gracia para vivir esa vida abundante, esa vida que Jesús como buen pastor nos ofrece a cada uno. Que el Señor nos bendiga.